Soy Nira Esther Díaz Rodríguez, docente de la institución educativa Narciso José Matus Torres del área de Ciencias Naturales, asignatura Química. La institución educativa está ubicada en el barrio de Hierbabuena del municipio de Villavicencio. Cuenta con 5 sedes además de la sede administrativa. Las sedes son Manantial, San Antonio de Padua, Nueva Colombia, Jordán y El Topacio. La institución educativa se encuentra inmersa en una comunidad altamente vulnerable. Está rodeada por barrios que son barrios Vencedores, Manantial, Nueva Colombia, Jordán, Topacio, que son unos sectores de una alta vulnerabilidad desde el punto de vista social, económico y cultural, fundamentalmente constituidos por familias extendidas, familias monoparentales, familias donde el cuidado de los chicos está básicamente a cargo de las abuelas, los chicos responden por los hermanitos menores o en el mejor de los casos están cuidados por hermanos mayores, tíos o hermanas mayores. Desde el punto de vista económico, la mayor parte de la población de nuestra comunidad es población que tiene que ver con el trabajo de la construcción, comerciantes, mercaderistas, oficios varios y trabajo informal. El grado con el que voy a trabajar la clase de hoy es el grado 11.2. Con este grado estamos trabajando el tema de química orgánica. En la química orgánica vamos a abordar el tema del carbono y su importancia para la vida y para la formación de múltiples compuestos. El grado 11.2 está compuesto fundamentalmente por 22 estudiantes de edades que van desde los 16 años hasta los 20 años. Hay 2 estudiantes mayores de edad, hay 2 estudiantes repitentes en el curso y fundamentalmente son chicos que se dedican a la actividad académica, algunos practican deporte, el fútbol, que es el deporte del momento, y en general la mayoría se dedican únicamente a lo estrictamente y exclusivamente académico. Para la institución educativa, el estudiante es el centro y la razón de ser de los procesos. Por eso nos dedicamos y desde el énfasis del proyecto educativo y desde las competencias se trabaja en el saber, afianzar el saber hacer y el ser, pero fundamentalmente en el ser. Nos preocupa formar seres capaces de transformar el entorno, analíticos, críticos, y todo esto está contemplado en nuestra visión y misión institucional. El tema que vamos a abordar hoy es el tema del carbono y los compuestos orgánicos. Desde el ámbito de la motivación vamos a mirar el carbono y sus propiedades. Como situación de aprendizaje vamos a ver un videíto sobre la importancia del carbono, luego lo recontextualizaremos con unas preguntas o una interlocución y luego haremos un trabajo experimental en el cual los estudiantes modelarán algunas moléculas de carbono. El objetivo de la clase es comprender el comportamiento del carbono a través de las propiedades mediante la modelación de diferentes estructuras. En el ámbito conceptual abordaremos la importancia del carbono y sus múltiples compuestos. En el ámbito procedimental realizaremos los modelos que están estimados y en el ámbito actitudinal trabajaremos lo que son normas consideradas tanto en el trabajo de laboratorio como en el trabajo en la institución. Finalmente, la clase va a contar con unos momentos que son el inicio, la motivación, la presentación, el trabajo experimental, la socialización y el cierre o conclusión. Sin más allá y más acá, entonces, bienvenidos a la clase de química orgánica. Buenos días, muchachos. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bueno, bienvenidos hoy. Recuerden que al iniciar la clase lo primero que hacemos es verificar asistencia. ¿Dónde está la monitora? Su merced me colabora, ¿cuántos niños vinieron hoy? 11 hombres. ¿11 hombres? ¿Y 11 mujeres? Sí, señora. ¡Wow! Vinieron todos hoy, qué bueno. Felicitaciones. Se ganaron un aplauso, muchachos. Vamos entonces a registrar esa información en el tablero, como de costumbre, y a partir de ahora iniciamos nuestra práctica del día de hoy. Le quiero recordar
11 hombres, 11 mujeres. Para un total de 22 que somos el grupo, ¿cierto? Listo. Recordemos antes de empezar la práctica que hay unas normas generales dentro de nuestro pacto de aula y hay unas normas obligatorias en el laboratorio. En el aula de química se trabaja con responsabilidad, con respeto y sobre todo con tolerancia. No se les olvide eso, muchachos. Y aparte, específicamente en el laboratorio de química, debemos tener en cuenta algunas normas mínimas. Tenemos acá fijado un reglamento de uso de la sala de química. Revisemos que ahí aparecen, entre otras cosas, algunas normas, las más básicas las voy a mencionar, el uso de los elementos de protección. Por eso todos ustedes deben usar bata. En condiciones normales deben usar la bata, deben usar ropa cómoda, zapatos cerrados, eso es para prevenir o evitar accidentes. Bajo algunas circunstancias especiales, las niñas y los caballeros que tengan el cabello largo deben usarlo recogido y colocarse gorro. Hoy no vamos a hacer eso porque la práctica de hoy es más sencilla pues, de lo que normalmente se hacen. Vamos a trabajar con modelación de algunas estructuras, lo que nos permite minimizar un poco los impactos de riesgo. Por esa razón no es exigente hoy el gorro ni el tapabocas. Sin embargo, sí recordarles, muchachos, que en el laboratorio no se come, en el laboratorio no se toman bebidas, no se fuma, no se corre, ¿sí? Adicional a eso, no deben hacer experimentos que no estén autorizados o supervisados por su docente, en ese caso, pues yo que soy la docente. Cuando el laboratorio cuenta con monitores, deben pedir ayuda o al monitor o al docente. En todo caso, nunca pueden estar solos ustedes, muchachos, mientras sean estudiantes en el laboratorio realizando prácticas. Que eso no se nos vaya a pasar y se nos vaya a volver un conflicto. No correr. Es muy importante no correr en el laboratorio. ¿Por qué? Porque podemos incurrir en accidentes, podemos incurrir en caídas y en el laboratorio es muy frecuente, les voy a mencionar algunos tipos de accidentes. Golpes por caídas, golpes por las bromas inesperadas de los compañeros, cuando utilizan elementos químicos, quemaduras, cuando utilizan el gas se pueden quemar, entonces podemos tener quemaduras de dos tipos, quemaduras con gas, o sea, con el fuego directamente o quemaduras con sustancias químicas. Todo eso, ¿cómo se evita, muchachos? Atendiendo las normas mínimas de trabajo en el laboratorio. Recuerden que les dije al comienzo, respeto, responsabilidad y tolerancia. El día de hoy vamos a trabajar la importancia del carbono en la formación de diferentes compuestos orgánicos. Y ese tema está apoyado por un subtema que es el tema de los isómeros, los grupos de isómeros que permiten la formación de otros grupos de compuestos. El objetivo de la clase que tenemos para hoy es comprender el comportamiento del carbono a través de las propiedades y la modelación de algunas estructuras, lo que nos permite representar los isómeros. Bajamos, por favor. Bajamos. Comprender el comportamiento del carbono a través de sus propiedades mediante la modelación y la disposición de sus estructuras, realizando un trabajo colaborativo, responsable y sobre todo atendiendo las normas de seguridad en el laboratorio. Ese es el objetivo general de la clase. El objetivo específico, los objetivos específicos, comprender el comportamiento del carbono mediante el análisis de algunos isómeros. Otro objetivo específico modelar algunas sustancias que nos van a dar en el taller para que realicemos. Ese es el objetivo base del trabajo de hoy. Luego vamos a trabajar o miremos los criterios de evaluación. ¿Con qué criterios se les va a evaluar a ustedes la clase de hoy, muchachos? La clase de hoy se va a evaluar si ustedes modelan la disposición de las moléculas que se les asignan. Entonces vamos a evaluar ese trabajo. Lo segundo que vamos a evaluar es si trabajan responsablemente, si hacen un verdadero trabajo colaborativo, como dice allá en la diapositiva, realiza un trabajo colaborativo responsable siguiendo las normas de seguridad en el laboratorio. Fíjense que todo apunta al trabajo en el laboratorio.
Otro objetivo específico, otro criterio de evaluación es si si identifican los compuestos o modelos que se les asignaron y los socializan oportuna y adecuadamente. Ojo que esos son los aspectos que se les van a evaluar, ¿cierto? Que hagan el modelo, que lo socialicen y que lo identifiquen plenamente. ¿Listo? Tenemos además con qué instrumentos se les va a evaluar. Se van a utilizar 3 instrumentos básicamente. Recordemos que en la institución, dentro de la evaluación, se contempla la evaluación, la coevaluación y la autoevaluación. Pero aquí vamos a trabajar primero la observación directa, luego una lista de cotejo que yo les voy a entregar por grupos para que hagamos la evaluación y, de hecho, si el trabajo fue participativo o no fue participativo. Eso va a ser dentro de la observación directa como instrumentos de evaluación, para que lo tengan en cuenta. Entonces, al finalizar se les va a entregar a cada grupo una lista de cotejo, una lista de chequeo para que hagamos la evaluación del trabajo que hicimos hoy y miremos, a la evaluación es con respecto a el aprendizaje de ustedes. La evaluación, insisto, no es cómo nos sentimos hoy, nos sentimos bien, estuvimos chévere, la pasamos bien, no, es qué tanto aprendieron haciendo el ejercicio que nos tocó hacer. Bueno, en ese orden de ideas, quiero que recordemos, muchachos, algunas características del carbono. El carbono es un elemento no metal, se ubica o se clasifica dentro de la tabla periódica como un no metal. El carbono, además de ser un no metal, se está ubicado en el grupo 4A de la tabla periódica. ¿Alguien se acuerda otra característica del carbono? Es tetravalente, sí señor, muy bien, es decir que tiene 4 electrones de valencia, lo que le permite formar ¿cuántos enlaces? 4 enlaces forma el carbono, muy bien, gracias a su tetravalencia. ¿Qué otra característica puede tener el carbono? Tiene una alta capacidad de combinación, sí, a pesar de que se combina no con muchos elementos, pero la combinación con esos pocos elementos le da una múltiple capacidad para formar demasiados compuestos. Perfecto. En esa alta capacidad de combinación del carbono, tenemos que forma diferentes grupos de compuestos. ¿Se acuerdan cuáles son los grupos de compuestos? Los hidrocarburos. Y dentro de los hidrocarburos, ¿cuáles tenemos? Sí, los hay de cadena abierta y de cadena cerrada. ¿Y cuáles son? Saturados, insaturados. Seguimos, hay saturados e insaturados. ¿Y cuáles son? Los alcanos, los alquenos, los alquinos, los cicloalcanos, los cicloalquenos y los aromáticos. ¿Sí? Ojo con eso, no se nos puede olvidar. Si todo lo que dijeron es correcto, son hidrocarburos de cadena abierta y de cadena cerrada, y dentro de los de cadena abierta tenemos alcanos, alquenos y alquinos. Y dentro de los de cadena cerrada tenemos cicloalcanos, cicloalquenos y aromáticos. Muy bien. ¿Qué otro grupo de compuestos forma el carbono? Entonces el carbono forma los hidrocarburos con oxígeno. ¿Se acuerdan? Con hidrocarburos oxigenados. ¿Cuáles son? Hidrocarburos con oxígeno. En ese grupo, ¿cuáles tenemos? Los alcoholes, fenoles, cetonas, aldehídos, éteres, ésteres, y nos faltan los ácidos carboxílicos. Nada nos estaba quedando por fuera. Ácidos carboxílicos. Fíjense toda esta cantidad de compuestos solo formados por el carbono.
Adicional a eso tenemos otro paquete de compuestos que forma el carbono. ¿Cuáles son? Los heteroátomos, es decir, hidrocarburos con oxígeno y otros elementos, ¿cierto? Pero esos otros elementos, ¿cuáles son? Dentro de ese otro grupo de elementos tenemos de compuestos, amidas y los nitrilos. Otros como el nitrógeno y el azufre son esos otros elementos. Fíjense que solo trabaja con 4 elementos más y forma muchísimos compuestos, pero muchísimos. Dentro de las aminas y las amidas encontramos las proteínas, las enzimas, ¿las han oído nombrar? Las hormonas, las vitaminas, todo esto, correcto, todo esto se llaman biomoléculas. Pero para formar toda esta cantidad de compuestos, el carbono se vale de una estructura o de una subclase o subclasificación que son los isómeros. Los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, es decir, y los mismos elementos, pero forman diferente tipo de compuestos o se disponen de manera diferente, lo que hace que tengan características químicas también diferentes. Eso se llaman isómeros. En ese orden de ideas, los isómeros pueden ser de 2 grandes grupos. Tengan en cuenta eso. Tenemos los estereoisómeros. ¿Y cuáles otros? ¿Cuáles otros? Y los isómeros estructurales. Dentro de los isómeros estructurales podemos encontrar isómeros de cadena, ¿qué más? De posición, de función química o de grupo funcional. ¿Cuándo un isómero es de cadena? Cuando cambia la estructura en la cadena. ¿Se acuerdan qué es una cadena? La unión de carbonos, a eso se le llama cadena carbonada más exactamente. Entonces, cuando la estructura cambia, es decir, cuando se disponen de manera diferente los carbonos, se puede decir que hablamos de isómeros de cadena. ¿Me haces un favor? Cerramos la puerta. ¿Cuándo un isómero es de función o de grupo funcional? Cuando la misma molécula, con los mismos elementos, forma diferentes compuestos. ¿Sí? De hecho, de eso es que se trata el ejercicio que vamos a hacer acá, ahorita lo representamos. Otro tema que es, o el otro grupo de compuestos son los estereoisómeros. Los estereoisómeros se dividen también en 2. Isómeros geométricos e isómeros ópticos, ¿no? Los isómeros geométricos, ¿a qué hace relación la geometría? A figuras geométricas, a formar polígonos o figuras que tienen como base un eje, o bien sea el eje vertical o el eje horizontal, ¿cierto? Dentro de la cadena o en la conformación de la cadena. Es importante que tengamos en cuenta eso. Dentro de esa isomería geométrica, nosotros podemos encontrar que hay 2 formas de presentación de las moléculas: isomería cis e isomería trans. La isomería cis se encuentra cuando los sustituyentes o los grupos funcionales se encuentran a un mismo lado con respecto al eje, o bien sea X o Y del plano central de la molécula.
Esta isomería aplica fundamentalmente para dobles o triples enlaces. Vamos a mirar un pequeño video sobre la importancia del carbono. El video dura 12 minutos, pero pues yo voy a ir cortando algunas partes o voy a dejarlo solamente hasta cierto punto. Entonces pongámosle atención al videito donde nos muestra la importancia del carbono, algunos usos del carbono, porque lo debemos tener en cuenta para la evaluación final. Coloquemos entonces. ¿Me haces un pausalo, por favor? Prendes el equipo de abajo. El carbono es un elemento muy común en nuestro planeta, tanto en la atmósfera como en la materia mineral y en los seres vivos. La característica más importante del carbono es su extraordinaria capacidad de combinación, debido a que cada uno de sus átomos puede compartir hasta 4 electrones con otros átomos. De este modo, puede enlazarse entre sí formando largas cadenas, que pueden ser lineales, ramificadas o formar anillos. Esta gran versatilidad de combinación es única en todos los elementos conocidos. Además, los átomos de carbono se... ¿Por qué se pausó? Bueno, miremos ahí que nos ratifican la información que acabamos de decir. Forma múltiples compuestos. Pueden enlazar con otro. Sí, déjalo que sea. Y forman una enorme variedad de compuestos. Actualmente se conocen más de 2 millones de compuestos de carbono, pero aún pueden aparecer más. En la naturaleza formando estructuras cristalinas. Cuando sus átomos cristalizan en el sistema hexagonal, se forma el grafito, una sustancia negra y blanda que mancha el papel y con la que se construyen los lápices. Pero cuando cristalizan en el sistema cúbico, los átomos de carbono forman una de las sustancias más fascinantes que ofrece la naturaleza, el diamante. Le podemos subir un poco, no, déjalo, le podemos subir un poquito más el volumen. De 100.000 metros, sometidos a enormes presiones y temperaturas. Estas circunstancias lo convierten en la sustancia natural más dura que se conoce, tanto que se necesita un diamante para rayar otro diamante. Esta característica se conoce desde la antigüedad. Su nombre procedente del griego. Entonces, observen que hay dos, el carbono se presenta. Hasta ahora hemos visto químicamente cómo se comporta. Ahora, ahí nos acaban de decir que en la naturaleza se presenta de dos grandes formas. ¿Cuáles son? El grafito y el diamante. Y eso es lo que hace que el diamante sea, ¿qué es lo que hace que el diamante sea tan valioso? La dureza, correcto. Sigamos. Adamas significa indestructible. Pero la característica más fascinante del diamante es su extraordinaria belleza una vez tallado. Por eso es una de las sustancias más caras que existen. El diamante tallado produce efectos de luz muy hermosos debido a su elevado índice de refracción. Al penetrar en la piedra tallada, los rayos de luz sufren un gran número de reflexiones y la luz queda muy dispersa. La India fue el único país productor de diamantes hasta que se descubrió en Brasil en el siglo XVIII y en África del Sur en el XIX. Taladrar casi todo. Suele aparecer sobre todo combinado con otros elementos. Así, el dióxido y monóxido de carbono son dos gases bastante frecuentes en la atmósfera. Otro
compuesto de carbono que abunda es el carbonato cálcico, que forma parte de muchas rocas. Asimismo, conforma las estructuras duras de algunos animales, como los corales. Alrededor de un 90% de los compuestos de carbono son compuestos orgánicos. Casi todo, 90%. Compuestos orgánicos. De los casi 100 elementos químicos que se conocen, son media docena carbono. Sin embargo, la gran diversidad. Muchas sustancias de los organismos vivos están formadas por moléculas gigantes de miles e incluso de millones de átomos que reciben el nombre de polímeros. Entre ellos están los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los hidratos de carbono son sólidos blancos que se forman en la fotosíntesis. Entre ellos está la glucosa, el principal combustible de los seres vivos. Casi la mitad del carbono presente en los vegetales está en la celulosa. Otro hidrato de carbono importante es el almidón, el principal constituyente de las patatas, el arroz y el pan. La quitina, el duro material del caparazón de los insectos y crustáceos, también es un hidrato de carbono. La principal misión de las grasas es la de servir como reserva energética. Sin embargo, otras grasas forman parte de las membranas celulares, intervienen en los procesos inmunológicos, son hormonas, ácidos biliares, etc. Las proteínas están formadas por una variedad de otras moléculas complejas más pequeñas, llamadas aminoácidos. Aunque solo hay 20 aminoácidos en los seres vivos, estos son capaces de formar una gran variedad de proteínas. Algunas, como la albúmina de la clara de huevo, son una reserva de aminoácidos. Otras proteínas forman los anticuerpos, los cuales nos protegen contra las infecciones. Hay proteínas que tienen una importante función estructural. El colágeno, por ejemplo, proporciona material para los tendones esenciales para el movimiento. Otra proteína estructural, la queratina, se encuentra en pezuñas, pelos, cuernos y plumas, y la actina y la miosina son constituyentes de los músculos. Adelante. Las de hasta miles de unidades son el material genético que controla cada célula. Se reproducen a sí mismos, controlan la síntesis de proteínas y la formación y descomposición de todas las demás sustancias de los tejidos vivos. Todas las sustancias orgánicas derivan en último término del agua, del dióxido de carbono y del nitrógeno atmosférico. Las plantas verdes toman este dióxido de carbono que durante la fotosíntesis pasa a formar parte de los hidratos de carbono en los productos de desecho y en los... El hombre utiliza muchos polímeros naturales y artificiales para las más diversas aplicaciones. Entre los polímeros naturales destaca el caucho, que se obtiene a partir del látex, una sustancia lechosa que se obtiene raspando las cortezas de algunos árboles tropicales, como la hevea. Los polímeros artificiales tienen muchas aplicaciones, como el polietileno de las botellas, bolsas o tapones, el pergal, el nylon, etc. Pero aún son más importantes las aplicaciones de los restos de los compuestos orgánicos. De hecho, los combustibles fósiles son uno de los elementos fundamentales de la sociedad industrial. Cuando los restos orgánicos quedan cubiertos por agua pobre en oxígeno, actúan sobre ellos las bacterias anaerobias que fermentan la materia orgánica aumentando su concentración en carbono. Este proceso tuvo lugar de forma masiva durante el periodo carbonífero,
que duró unos 60 millones de años. Durante este periodo, la vegetación se desarrolló de forma prodigiosa y grandes cantidades de restos vegetales quedaban sepultados en las marismas, que a lo largo de cientos de millones de años, y gracias a la acción de las bacterias anaerobias. Bueno, muchachos, entonces, en el videito nos mostraron por qué es tan importante el carbono, ¿cierto? Es muy importante porque forma ¿cuántos compuestos? Muchos. Muchos. Más de 2 millones de biocompuestos, ¿cierto? Y básicamente, ¿qué tienen esos compuestos? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La mayoría de los compuestos orgánicos, los que aparecen en la atmósfera, contienen estos elementos. Fíjense lo valioso que es el carbono. Pregunto, ¿por qué es importante el carbono para la vida, por ejemplo? Porque forma las biomoléculas. ¿Y qué son las biomoléculas? Es decir, las moléculas necesarias para la vida, ¿no? Dentro de las moléculas necesarias para la vida tenemos las proteínas, los ácidos nucleicos, ¿cuál otra? La glucosa, las vitaminas, las grasas, los lípidos, muy bien. Los lípidos son promotores del colesterol. Hay dos tipos de colesterol, el colesterol bueno y el colesterol malo. Entonces, si no consumimos lípidos, estamos induciendo a la falta de colesterol del bueno que necesita nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los usos industriales que puede tener el carbono? El nylon, sí, el caucho generalmente es natural, tiene carbono natural. ¿Cuáles son los industriales? El nylon, el petróleo, el PVC y esos derivados. ¿Qué se fabrica con ellos? Bolsas, botellas de plástico, tubos, etcétera. Bien. Bueno, muchachos, entonces, una vez visto el video, una vez aclarada la información, los invito a que en los grupos en los que nos encontramos, me lo doy pausadito por favor, en los grupos en que nos encontramos vamos a trabajar, a realizar un pequeño taller experimental. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a modelar. Grupo número 1, ¿quiénes son el grupo número 1? Por favor, su guía. Grupo número 2, ¿quiénes son el grupo número 2? ¿Qué grupo son ustedes? ¿El 2? Grupo 4, grupo 3, el grupo 5, ¿cuál grupo quedó faltando? El grupo número 2. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer, muchachos? Van a hacer, en la guía aparece unas figuras que deben realizar, deben hacer los modelos con el material que previamente ya trajimos, ¿cierto? Vamos a utilizar bolas de icopor y palillos de pincho, palos de pincho. Recuerden que las bolas de icopor, las negras, representan carbonos, las blancas representan hidrógenos y los oxígenos los representamos, los que tengan que representar oxígenos, con bolas de color verde. Tenemos para esto 10 minutos máximo para que armen sus modelos. Cada grupo debe nombrar un relator y una persona que se encargará ahorita al final de hacer la autoevaluación y la coevaluación. ¿Listo? 10 minutos para trabajar. Nombren su relator y me van diciendo, señor. A ver. Sí. Sí, no pasa nada. No pasa nada, lo aclaramos ahí, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, cuando hagamos la socialización, simplemente decimos que nosotros representamos de negro los carbonos, de rojo el oxígeno y de verde los hidrógenos. ¿No? ¿Listo? Arrancamos.
Cuidado con esa llave que está como goteando, que no se les vaya a mojar. Ah, ya se les mojó. Acuérdense que tiene que quedar más o menos el ángulo, ¿no? Más o menos viene organizada la figura para que no tengamos inconvenientes. Y acá, bueno, no discutan tanto y háganle porque si no, no les alcanza el tiempo. Necesitamos mostrar los 3 modelos. Ah, les tocaron sencillos, entonces 2 negros. ¿Quién está haciendo el doble enlace? Dime. Estos serían los carbonos. Tenemos que unirlos con un triple enlace, es decir, pues obviamente tres barritas, y solamente lleva 2 hidrógenos. Esa es la molécula básica del etilo o el acetileno. El acetileno es el compuesto que utilizan en los talleres de soldadura, en los talleres de mecánica y eso. Ahí está el doble enlace, perfecto. Ahora falta acetileno. Ahora falta colocarle los hidrógenos. Por acá, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Estupendo. ¿Cuántas figuras les tocaron? 3. Isomería cis, recuerden, cis y trans, ¿no? En este caso tomamos como referente, señora. ¿Podría explicar lo de isomería cis? Cis y trans. Tomamos como referente el eje horizontal. ¿Sí? Con respecto al eje horizontal, ubicamos 2 carbonos que serían como los principales, ¿cierto? Los 2 del centro. Entonces, ellos hacen el eje horizontal de la molécula. Si los sustituyentes, que serían este carbono y sus hidrógenos, y este carbono y sus hidrógenos, están al mismo lado, como en este caso, hablamos de isomería cis. Cis es como al mismo lado o igual. Y trans cuando están en posición transversal o contraria. Si ve que aquí está arriba y aquí está abajo con respecto al eje X o al eje horizontal. En la práctica este y este son el mismo, ¿sí? Porque ambos sustituyentes están en la parte de arriba del eje X. Traje su lapicero. O sea, están trabajando isómeros no, compuestos con el grupo carbonilo, con el oxígeno, ¿sí? La acetona tiene como característica es que el grupo carbonilo, es decir, el carbono que está unido al oxígeno, va en la parte media de la molécula, de la cadena, en la parte media. A diferencia, el aldehído, que es miren, cuando tenemos carbono y oxígeno, eso se llama, ese conjunto carbono-oxígeno se llama grupo carbonilo. Siempre que esté unido el carbono a un oxígeno así, con un doble enlace, se llama grupo carbonilo. Exacto, el aldehído tiene el grupo carbonilo en un extremo de la cadena. Siempre lo va a tener en un extremo de la cadena. Y en las cetonas va en la mitad. Aquí aparentemente no está en la mitad, pero sí, si usted extiende la cadena, el grupo carbonilo está en la mitad. Bueno. ¿Por aquí cómo vamos?
¿Qué cosa? ¿Cuál te tocó hacer a ti? El dietil. Los dietil éter. Los éteres son compuestos que tienen un oxígeno pero unido a dos carbonos, ¿cierto? Un oxígeno en la mitad de la cadena. En este caso, este es el oxígeno. Ah, ustedes representaron de verde los hidrógenos. No se les vaya a olvidar cuando socialicen decir eso, ¿no? Es darnos esa información porque si no los compañeros se pierden, porque ellos tienen la idea de que los verdes son los oxígenos. Ellos van a creer inicialmente que todo esto son oxígenos. Entonces nos toca aclarar eso cuando socialicemos. La clave de los éteres es que haya un oxígeno en medio uniendo dos carbonos. ¿Sí? Prácticamente está uniendo los carbonos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se llama el que les tocó a ustedes dietil? Porque esta parte de acá es un etil. Etil porque tiene dos carbonos. Y di porque hay dos. Mire, acá este es el oxígeno, ¿cierto? Es la mitad. Hacia allá hay un etil y hacia acá hay otro etil. Por eso se llama dietil. Dietil y éter porque hay un oxígeno uniendo dos carbonos. ¿Sí? ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Ya terminaron? ¡Wow! Ya terminó el primero. El segundo grupo ya terminó. Ah, también. Estamos, pero rejuiciosos. Listo, nos queda más o menos un minuto para empezar a socializar, muchachos. Señor. Sí. ¿Le faltaron? Ah, ya. Sí, claro, para que se muestre que este es un ciclo. Este es un cicloalcano que es el ciclobutano. Y todos tienen la misma cantidad de carbonos y de hidrógenos. 4 carbonos y 8 hidrógenos. ¿Sí ven? ¿Listo? ¿Podemos decir que casi terminamos? ¿Cuánto tiempo llevamos? Miremos a ver. Llevamos 8 minutos, perfecto. ¿Quién no ha terminado? ¿O todos ya terminaron? ¿Quiénes faltan? ¿Ustedes? ¿Ya terminaron? No entendí. Listo. Bueno, entonces vamos a pasar a socializar en orden, ¿no? Grupo 1, recuerden que cada tallercito tiene ahí un número. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Al finalizar, mientras ponen atención y unas y otras deben ir diligenciando el taller, porque al finalizar parte de la evaluación es, recuerden, si entregan completa la actividad, si desarrollan completa la actividad y la actividad incluye algunas preguntas. Entonces, el grupo número 1. Pausemos el video bien. Pausemos, pongámosle el... Dígame. Todos, no, puede pasar solo el relator. Eso lo decide el grupo. En el caso de ellos quisieron pasar todos. Recuerden que es trabajo colaborativo. Por favor, escuchamos. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Diego López. A nuestro grupo, como grupo construimos y realizamos un plan y sus instrumentos métricos. Por ejemplo, la simultánea transbutano. Como podemos encontrar el primer modelo, es butano, pero tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Pero es transbutano, ¿por qué? Porque sus sustituyentes es este. Y este de acá es en direcciones contrarias. Uno está arriba y uno está abajo. El siguiente modelo, número 2, es este. Que tengo mi compañera. Con respectiva modelo. Con respectiva modelo. Es butano también, con sus 4 carbonos. Pero es un butano, ¿por qué? Porque sus sustituyentes están en la misma dirección. Como ven, son 2 y van hacia arriba. El siguiente modelo es un butano también. Y a comparación con el segundo modelo también
La hacia dirección. arriba y hacia abajo. Siempre y cuando estén en la misma dirección es el butano. Si están diferentes, Al contrario. es el butano. Sí. Si están en la misma dirección es el butano. Con respecto al eje, ¿no? Listo, al eje horizontal. Perfecto, gracias. Pasa el grupo número 2. El cual está conformado por 3 enlaces y acá tiene a sus extremos tiene enlaces sencillos. El otro es el eteno, el cual está conformado por 4 enlaces simples y 1 doble. Y el otro es el meuseno, el cual tiene enlaces simples y enlaces dobles, pero están alternados. Y en cada carbón se encuentra un enlace simple. Listo, muchachos, gracias. Grupo número 3. Buenos días. Nuestro grupo nos asignaron 3 moléculas diferentes que son el plasmutelo, el cual está conformado por un enlace doble, por eso hace parte como de los alquenos, que son estos enlaces dobles. Entonces, un plasmutelo, su enlace doble es este, y es más porque con mi compañero anteriormente que va a una sesión de elección y otra hacia el otro. Segundo compuesto es el cisbutreno, los cuales también están conformados por un enlace doble y sus otros enlaces sencillos van hacia la misma dirección. Respecto al eje horizontal que vendría siendo donde está el enlace doble. Después tenemos un cicloalcano, que como su nombre lo indica es un ciclo, está compuesto por 4 carbonos y por sus 8 hidrógenos, con sus respectivos enlaces sencillos. Listo, gracias. Número 4. Entonces, brevemente nos dan a conocer qué fue lo que pasó ahí. Son 2 compuestos con los mismos elementos. Tienen 10 hidrógenos, tienen 4 carbonos y un oxígeno. Pero su diferencia es que están estructurados diferentes y eso hace que tengan características químicas totalmente distintas. Lo hace totalmente distinto de su estructura. Listo, gracias. Pasamos al grupo número 5 y acabamos con la exposición para poder hacer la evaluación de la clase. Y los dos tienen 3 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Sino que los dos están organizados de manera distinta. Como es la
Gracias a ellos. Listo, gracias. Bueno, muchachos, entonces con esto hemos mostrado cuáles son las posibilidades que tiene el carbono para formar isómeros. Y estamos terminando. Les acabo de dejar a cada grupo una hojita donde está la lista de cotejo para la evaluación. Dentro de la evaluación van a escribir ustedes cómo se sintieron frente al trabajo y ahí está si participaron activamente todos en el trabajo, si contribuyeron al desarrollo del taller, respetando la palabra de sus compañeros, si cumplieron el pacto de trabajo del grupo y si la socialización fue acorde con lo esperado. Entonces lo hacemos lo más rápido que podamos y me devuelven las hojitas para terminar. Me devuelven la hojita de la evaluación junto con el taller. No, yo les dejé ahí. ¿Sí? ¿No? Ah, ustedes estaban en el tablero. ¿Listo ya? Señora. No, nombre del estudiante, el relator o la persona que se encargó de hacer ese ejercicio. ¿Listo? El taller. Préstamelo, por favor. Muy bien. Muy bien. Acá. ¿Terminaron? El taller. Por acá, señor. Yes. El taller. Perfecto, gracias. Faltan ustedes, chicos. Bueno, con esto, muchachos, casi quedamos por terminada la clase, pero tal vez nos queda por ahí un momentico, miremos a ver. Uno, voy a dejar una tareita cortica. Tarea, con sus papás van a averiguar 10 productos o sustancias que utilicen en la casa para que contengan carbono. Le van a preguntar a sus papás 10 productos o sustancias o elementos que tengan en su casa y que contengan carbono. Esa es la tareita para la próxima clase, para que le pregunten a sus papás. 2, ahora sí quiero que miremos cómo nos sentimos en el desarrollo de la clase. Brevemente, no todos participan. 1 o 2 me cuentan cómo se sintieron. Estuvo chévere porque pudimos ver cómo funcionan los compuestos de carbono, cómo están organizados y clasificarlos de acuerdo a su estructura y orden. Estuvo bonita la clase porque entendieron eso. Por allá, ¿alguien más me quiere decir algo, señora? Me pareció que estuvo didáctica y fue algo diferente. También pudimos como identificarlos y pues por lo mismo, por lo que fue didáctica, tuvimos la necesidad o el ejemplo de hacerlo ya. Perfecto. Tal vez alcanzado, ¿alguien más quiere opinar? Todos no, Karina. Pues a mí me pareció que la clase estuvo muy chévere, ya que adquirimos de una forma didáctica nuevos conocimientos y además aprendimos, pues en el caso mío yo no sabía que los elementos se clasificaban en tras y cis por la simetría del plano. Listo. Horizontal. Vale, muchísimas gracias, muchachos. Con esto terminamos la clase. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Bueno, como parte de la evaluación diagnóstico formativa y la evaluación de esta clase puedo concluir lo siguiente. En primer lugar, las estrategias utilizadas estuvieron de acuerdo al nivel de los estudiantes y permitieron que ellos se apropiaran de la información y se diera cumplimiento a la clase. La presentación de un video como estrategia de motivación es bien importante porque se le muestra a los estudiantes otra perspectiva de la información. Es decir, les permite apropiarse de algunos fundamentos sobre la importancia del carbono, sus usos, su importancia para la vida, dónde está el carbono en ellos, y eso hizo mucho énfasis en el tema de las biomoléculas porque son compuestos que tienen ellos en su cuerpo. El tiempo de planeación de la clase fue el estimado de acuerdo con el grupo, de acuerdo con los requerimientos y con el tema planteado.
El ambiente de aprendizaje, pues el laboratorio es un escenario que le permite a los estudiantes interactuar, es un escenario que desinhibe de por sí solo el trabajo de los estudiantes y motiva a hacer algo diferente, los hace sentir más autónomos. Los estudiantes en ese orden de ideas se sintieron parte del proceso, dieron respuestas, hicieron preguntas y su ejercicio se evidenció muy asertivo. El tema del carbono permite hacer muchas reflexiones, por eso es un tema pues acorde con el momento. Se reflexiona sobre la importancia de la alimentación, la importancia del cuidado del medio ambiente, porque todos los compuestos que están a nuestro alrededor son hechos a base de carbono. De igual manera, el hecho de tratar el carbono permitió, y traerlos al laboratorio, permitió una clase mucho más dinámica y una aplicación de los estándares curriculares, ya que en el laboratorio se abordan temas, y con este tema específico, el tema del ámbito científico, el tema de ciencia, tecnología y sociedad, el ambiente químico y obviamente, que no puede estar de lado, la conservación del medio ambiente. Se crea un ambiente de aprendizaje acorde con el ritmo y estilo de los estudiantes, de acuerdo a las necesidades y los propósitos de ellos. Hablar de los estudiantes y de la evaluación fue una cosa también muy importante con ellos. Los estudiantes no sintieron que la evaluación era parte de ese ejercicio rígido, la previa, en la cual nos vamos a sacar una buena o una mala nota, sino que ellos mismos se autoevaluaron, ellos mismos sintieron su avance y su estancamiento. Eso es muy, muy válido. También es importante tener en cuenta que el hecho de que haya grabación de la clase genera estrés, genera tensión, genera que los estudiantes y yo misma nos sintamos al comienzo un poco estresados, un poco tensionados, pero finalmente, pues con la experiencia como docente, con el mismo ambiente del aula, se pudo sacar adelante esa situación y se sorteó la clase donde los estudiantes hicieron uso de lo que se conoce como el aprendizaje significativo. En términos generales se cumplió el objetivo, los estudiantes participaron, aprendieron unos temas nuevos, modelaron que era parte del ejercicio y se sintieron dueños de la clase y dueños del proceso de aprendizaje. Muchas gracias.